Especial saludo a todos y todas. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, señor, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, muchas sí, profesor. gracias. Ok, gracias por contestar. Bueno, hoy es nuestro segundo encuentro sincrónico. La idea, como manejamos el primer encuentro ya hace más o menos 20 días, la idea es entonces, hacemos una especie de cátedra, abordamos algunos contenidos y posterior pues a nuestra intervención, pues la idea es escucharlos a ustedes, obviamente en sus dudas o inquietudes, de acuerdo también, si son temas de actividades, pues lo ideal es que también sepamos identificar cuál es el docente, porque sabemos que compartimos este espacio también con la profesora Jessica, y entonces como para saber direccionar las dudas o inquietudes, o si hay también comentarios o dudas o inquietudes en relación también a al tema propuesto o contenido. De pronto la profe dará un saludito. Gracias, profe Delio, por Sí. apagar ese micrófono. Sí, muy buenas noches para todos. Pues acá, como expectantes, esperando que haya una buena conexión en el espacio. Siempre son muchos estudiantes matriculados. Bueno, estamos muy poquitos conectados, 12. Yo tengo como 70 estudiantes, yo no sé el profe Delio. Hay como Entonces, 50 y algo también de no, estudiantes. imagínate, entonces la conectividad es muy baja, ¿cierto? La expectativa del curso, pero bueno, muchos los invitados, ¿cierto? Pocos los elegidos y que bueno, sea un espacio de profundización enriquecedor a la luz de todo el conocimiento profundo que tiene el profesor Delio, es muy rico escucharlo siempre, con toda su experiencia y con toda como el abordaje de apropiación que él tiene de estos contenidos. Entonces lo importante es que lo aprovechemos muchísimo. Muchas gracias, profe Delio. Gracias, profe Jessica. Bueno, entonces arrancamos. Hoy la idea, la propuesta que se tiene es hablar precisamente sobre el concepto de constitución y pues a partir de como la conversación también se irán hilando, otros conceptos que obviamente nos permiten generar bases para la comprensión de por qué este texto es tan importante, es tan importante. Este conceptico seguramente ustedes lo identificaron dentro de la unidad 2. En estos momentos tengo mi duda si sobre la 2 o sobre la 3, creo más sobre la 2. El concepto de constitución, ¿cierto? Que nos orienta un poco precisamente y vuelvo y lo rescato como para nuestro encuentro y a partir de aquí pues seguir como la ruta de la comprensión de este texto normativo que obviamente nos compete a todos pues conocerlo de alguna manera. Entonces paso iniciando como con esta lectura de que el concepto de constitución que dice: la Constitución se define como el conjunto sistemático y articulado de normas y preceptos que sustentan la estructura de la ordenación jurídica y política de una determinada sociedad. Como norma suprema y fundamental, su contenido y su alcance. La historia que la precede y la estructura del Estado hacen parte fundamental del fundamento del ordenamiento jurídico. Adicional a lo anterior, surgen componentes recurrentes en la revisión conceptual, tal como la división político-administrativa, los niveles de jerarquía y poder, las competencias que se tienen dentro de la estructura del Estado. Es fundamental también comprender la preponderación de la Constitución y cómo su conformación determina el funcionamiento de los estados a través de la historia, cómo se entiende la soberanía del pueblo y las formas del gobierno. Bueno, eso para dejarlo allí señalado. Ustedes ya hicieron un ejercicio interesante sobre el tema de las ramas del poder público. Otros tomaron el concepto de constitución, digamos, en su amplio sentido, etcétera. Ya también sabrán y tendrán algunas luces aparte del encuentro pues, que tuvimos anterior a este. Aquí simplemente por señalar, simplemente un tema de orientación, las constituciones provinciales que tuvimos a comienzos del siglo XIX y pues las constituciones que nos acompañaron en torno en manera general a través, digamos, de esa línea de tiempo a nivel nacional. Es decir, estas sí no fueron provinciales ni regionales, sino que estas sí aplicaron en todo el país,
¿cierto? Cuando éramos incluso la Gran Colombia, ahora como somos la República de Colombia. Como antecedente, pues simplemente es por señalarlo, dejarlo allí mencionado, pero recordar que, digamos, nuestras tres grandes constituciones, prácticamente fueron las últimas tres, que la Constitución Política para los Estados Unidos de Colombia, que fue precisamente una constitución liberal, y por otro lado la Constitución colombiana, que fue la de 1886, que ya fue una constitución conservadora. Incluso allí hicimos una distinción en nuestro encuentro sincrónico pasado, sobre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, que precisamente por la última connotación se rige en nuestra Constitución actual, que es la de 1991, como Constitución Política de Colombia. Y sobre esa, pues es que me detendré sobre algunos puntos que son importantes señalar pues en este texto. Digamos que es necesario pues hacer el pacto para evitar, digamos, la disolución inevitable, digamos, pero el camino ensayado es precisamente hacerlo a través de una constitución. En la sesión anterior hablamos precisamente sobre el Estado y la importancia en este caso de cómo afianzar a través del ordenamiento jurídico, de normas jurídicas, afianzar lo que se quiere acordar, la armonía del Estado, ¿cierto? De la sociedad civil y obviamente del Estado mismo. Por eso, pues se establecen nuevas bases de coexistencia más a tono, digamos, de acuerdo a la época o según la época. Damos prioridad precisamente a la solidaridad en vez del egoísmo, al consenso en lugar precisamente de la imposición, a la participación democrática en lugar del autoritarismo o la dictadura. Por eso nuestro texto pues también tiene, digamos, como unas características, obviamente que lo hacen especial. Nuestra Constitución del 91, insisto, digamos que nos cobija como un Estado social de derecho. ¿Y por qué decimos que nuestra Constitución, a diferencia de las dos anteriores, que tiene una connotación más ideológica, en el sentido de que una era liberal, posterior del 86, era conservadora? Y es precisamente porque esta parte de estos cuatro características, que son democrática, participativa, pluralista y se me va una, democrático, pluralista y contencioso. Esa es pues la idea, es como tratar de explicar, grosso modo, digamos, como alguna de estas características que la hacen especial. Y iniciamos precisamente por democrático. ¿Qué significa esto? Es decir, que la tradición solía entender por democracia el simple ejercicio del régimen electoral. No sé si alguna vez les pasó en el colegio o en sus escenarios colectivos, de que si se iba a tomar una decisión, era lo que dijera la mayoría, y de eso partía de que se entendía que era democracia, ¿cierto? A partir de un tema electoral, de un tema de votación, como lo que va a suceder ya prácticamente este próximo domingo en las urnas. Pues los que tienen, digamos, ya su cédula de ciudadanía, pues pueden cumplir con ese atributo que les da, digamos, el derecho, el Estado, a ser ciudadanos. En ese sentido, digamos, hay muchas personas, me dan disculpa la expresión, como ignorantes, en el sentido de que entienden la democracia, comenzando, digamos, determinada o limitada a ese tema del voto, ¿cierto? Por lo mismo, pues se ha considerado que Colombia, pues, en lo posible es una democracia madura, y en la medida que habitualmente, pues, se realizan elecciones, obviamente en el país, como ya señalé, las que próximamente sucederán. Si se entiende, digamos, el contenido normativo de la Constitución del 91, su carácter democrático resulta innegable, y adicionalmente se reconfigura alrededor de una Constitución con un texto, digamos, normativo, es decir, un texto que responde, es decir, el derecho sobre el derecho, como diría un autor como Ferrajoli. De esta manera, y para no ser más confuso de pronto con lo que quiero decir, es que nuestras instituciones, como la división efectiva de poderes, las libertades públicas, la carta de derechos que tenemos, incluso los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de defensa constitucional, las naciones constitucionales o los instrumentos de control, los distintos poderes, además de constituir una novedad en el sistema colombiano, pasan a ser los componentes democráticos centrales
de modo tal que ni siquiera los poderes, digamos, constituidos como el Congreso de la República, pues pueden disponer libremente de ellos, ¿cierto? Es decir, no tenemos dictaduras, no hay alguien que tome el poder. Nuestra Constitución posibilita un montón de garantías a las cuales nos permite acceder no solamente en términos de justicia, sino a las mismas instituciones, ¿cierto? En la medida en que no queden, digamos, sometidos a las emociones de las mayorías electorales, ni a los fundamentalismos, perdón, religiosos o de otra clase. O sea que tenemos en ese sentido una pluralidad de opciones para desenvolvernos dentro de nuestro Estado, ¿cierto? Una manera democrática. Fíjese todas las connotaciones institucionales, pero también en aras de lo individual, las garantías que hay de lo institucional, pero también de lo individual es lo que hace democrática nuestra Constitución, cosa que antes no había. Cierto, simplemente se elegía un presidente, un alcalde, un gobernador por ciertas preferencias políticas. Ahora, digamos, tenemos una opción de al menos elegir o de la manera más correcta a través de las urnas, ¿cierto? Diferentes ideologías, diferentes programas de gobierno, diferentes opciones. Eso es lo que permite, digamos, en ese carácter general, una constitución democrática. ¿Por qué es participativa? Al examinar incluso la Corte Constitucional en la Ley 134 del 94, pues los mecanismos de participación ciudadana insistió en la importancia y en el valor de la participación de las personas, el atender que esta, digamos, inspirara un nuevo marco dentro del cual se estructurara, digamos, el sistema constitucional del Estado colombiano. Es decir, esto implica la amplia, digamos, cuantitativamente en términos de números, las oportunidades reales de participación de todos los ciudadanos, además del aspecto político electoral, su aspecto en proyecto, digamos, a los planos de lo individual, de lo familiar, de lo económico, de lo social, etcétera. Digamos, la participación dentro del marco en el que se desarrollen los fines, los valores, los principios constitucionales, y como tal lo establece también el preámbulo de nuestra Constitución, que es uno de los que trataremos de analizar en este encuentro. La participación como un principio también constitucional, desplegando, digamos, en la democracia participativa directa, como lo llamamos nosotros, así como la democracia participativa individual, o lo normado precisamente en el artículo 3 de la Constitución. Es decir, la participación como un derecho fundamental contenido también en nuestro artículo 40 de la Constitución, donde se establecen incluso 7 modalidades para participar en la confrontación, el ejercicio y el control del poder político. Ese va a ser una de las propuestas para nuestro tercer encuentro sincrónico, y es decir, que nosotros tenemos unos mecanismos, así se llaman mecanismos de participación ciudadana, que bien conocen ustedes algunos, que es el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, está también el cabildo abierto, uno muy importante que poco hemos sabido utilizar, que es la revocatoria del mandato, y se va uno que es la iniciativa legislativa, ¿cierto? Pues ya son a profundizar y a describir cada uno de estos, pero digamos en un sentido macro es una oportunidad que antes no tenían las personas en las constituciones anteriores de poder tomar decisiones a nivel institucional, ¿cierto? Solamente pues era lo que determinan los gobiernos de turno y no más. Paso al segundo característica, es una constitución pluralista, ¿cómo así? Es decir, el problema concreto del pluralismo a propósito de las democracias liberales, como digamos lo enfoca, lo llama John Rawls, es al formular la pregunta, ¿cómo es posible que exista, digamos, por un tiempo prolongado una sociedad justa y estable de ciudadanos que se consideran incluso libres e iguales, profundamente divididos por doctrinas razonables de índole religiosas y filosóficas, incluso morales? ¿Cómo tratamos de soportarnos si todos somos diferentes? Sería la pregunta que propone Rawls. Entonces, una respuesta posible, pues precisamente apunta a la existencia de un pluralismo razonable. ¿Qué significa eso? Es decir, una idea que acepta la diferencia entre los seres humanos, un aspecto que es sin duda trascendental, importante, ese rasgo de pluralismo más grande
contenido en nuestra Constitución se relaciona también con el tratamiento de las minorías históricamente discriminadas, como han sido los indígenas, los afrocolombianos y pues otras comunidades que ahora van no solamente emergiendo porque no son nuevas, sino que se encontraron ocultas o marchitas precisamente por una mayoría que discrimina, que trata mal, llamémoslo en los términos que son, que es homofóbica, xenófoba, clasista, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esta Constitución precisamente protege todas estas comunidades, todas estas individualidades o estos colectivos. Y es contenciosa, un punto muy importante, y es que nuestra Constitución Política del 91 por primera vez se muestra, digamos, en nuestra historia constitucional, se rige como un texto contencioso. ¿Qué significa eso? Es decir, que se preocupa consistentemente por la eficacia de los derechos que en ella se reconocen o que se ponen en práctica en un sistema de acciones constitucionales, digamos, las que incluso les da una prioridad sobre las añejadas acciones de los demás códigos. Digamos, en este sentido, la Constitución del 91 ciertamente es un texto contencioso de aplicación directa ante los estrados judiciales y que es mejor un texto que intenta hacer valer la Constitución. Es decir, es un derecho que se acerca también al ciudadano y que no se monopoliza a través del experto o de un abogado. Es decir, por eso tenemos mecanismos como la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus. Son instrumentos, las acciones de grupo, las acciones colectivas, las acciones populares, etcétera. Son herramientas que nos posibilitan acceder sin necesidad, vuelvo y reitero, de un abogado o de un experto para que nos resuelva problemas que a veces el Estado mismo no ha sido capaz de solucionar. Cuando se solicita una medicina o cuando se me vulneran los derechos dentro de una institución, cuando hay un choque o una violación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Son otros instrumentos que también podemos utilizar y que nos posibilita precisamente la constitución política. Por eso se llama o se le describe como contencioso, ¿cierto? Como de choque, como de conflicto, como de problema. Es un poco más o menos algunos símiles sobre el concepto. Y, digamos, adentrándonos, abriendo esas páginas de la Constitución, nos vamos a encontrar, después de estas características, con lo que llamamos un preámbulo. El preámbulo de Constitución. ¿Qué podemos decir sobre el preámbulo? Digamos, como sinónimo de la palabra preámbulo, se mencionan las expresiones como prefacio y incluso semánticamente se puede definir como aquello que dice antes de dar inicio a algo, ¿cierto? O algo que antes de lo que se quiere narrar o lo que se quiere decir, lo que muchos llamarían también como una introducción, ¿cierto? Discúlpeme la expresión, como un abrebocas, en un sentido constitucional, el preámbulo en su recurso lingüístico, uso con frecuencia, digamos, de un texto que dispone antes del articulado de las constituciones, construido a modo de proposiciones y cuyo contenido pues es precisamente variable. Pues, obviamente cada constitución tiene su propio preámbulo y obviamente hace alusión a lo que quiere acobijar o quiere tomar en estricto sensu digamos, en su estructura estatal. Usualmente contiene el enunciado de principios, fines, valores que han sido precisamente privilegiados por este grupo que se llama constituyente y que por lo mismo son las pautas imperativas del texto constitucional al que luego se da paso. Incluso la Corte Constitucional, esto es muy importante, ostenta 4 contenidos básicos que sí pueden identificar en el mero preámbulo de la Constitución. Mucho más allá de un simple, digamos, mandato específico, también tiene unas características especiales y ya voy a mencionar algo sobre si tiene una característica vinculante o no nuestra Constitución. Y digamos que una de esas características es que los fines, digamos, hacia los cuales, allí se enmarca los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico. Ese es uno. Un segundo son los principios que inspiraron precisamente la constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado.
Esa es una segunda. Una tercera es la motivación política de toda la normatividad. Y una cuarta y última, de acuerdo pues a la Corte, eh, perdón, es la valoración que en esa Constitución, digamos, aspira a realizar y que trasciende en la pura literalidad de sus artículos. Es decir, es también una guía a lo que se quiere o se propone en ese preámbulo. Algunos términos incluso juzga la misma Corte Constitucional en ese preámbulo de que goza de poder vinculante, es decir, no es precisamente un artículo más, pero también hace parte fundamental cuando se quiere utilizar el preámbulo como dentro de un caso, de un proceso, un litigio, también hace parte vinculante el preámbulo, o sea que no lo podemos aislar, sino que también hace parte integral de nuestra Constitución. Digamos que en una índole legislativa a otro nivel, pues se desconozca o quebrante cualquiera de los fines en el preámbulo que estén allí señalados, pues lo que va a hacer es lesionar la Constitución porque traiciona precisamente sus principios. Yo me voy a tomar el atrevimiento. Yo quisiera que en algún momento, digamos, no solamente del curso, sino en algún momento que ustedes tengan, puedan en lo posible, no solamente yo quiero leer en este momento el preámbulo de la Constitución, pero que analicen cada concepto o proposición, como le dije hace un momento, que tiene el preámbulo y van a ver que es una cuestión muy compleja. Yo molesto mucho, yo digo que esto es un texto para uno leerlo con una copa de vino y quizás acompañado. Yo molesto mucho porque es bonito leerlo. El problema es lo que siempre decimos, para que funcione, pero allí lo tenemos. Dice el preámbulo, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Es muy romántico, digo yo que es muy romántico, pero si lo tomamos en serio hay muchas cosas, cada concepto, paz, convivencia, conocimiento, libertad, nos pone ya a pensar muchísimas cosas. Bueno, simplemente dejar allí voy a mencionar algunos de los principios constitucionales. Entre ellos está, digamos, cuáles son digamos, las verdaderas normas que contienen, digamos, mandatos obligatorios y exigibles de modo inmediato. Es decir, toda norma es o bien una regla o un principio, ¿cierto? Es decir, no, se toma como verdadera, se toma como técnicamente dice la Constitución. Esa es una de esas características, de esos principios que tenemos. Otro, que son normas de carácter general. ¿Qué significa esto? Esto significa que son aplicables sin restricción a un universo muy grande de casos y de todas las especialidades jurídicas. Por eso se dice que la Constitución es norma de norma. No hay nada por encima de ella, sino que todas las normas precisamente están por debajo de esta. Por ejemplo, los principios de participación, de buena fe, de defensa, son precisamente exigibles y aplicables indistintamente, se llame derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo. La Constitución siempre va a estar por encima y va a sonar muy, digamos, para muchos va a chocar, y eso ya pasó, ya ha pasado y sigue pasando en muchas instituciones educativas que a veces sobreponen el manual de convivencia por encima de la Constitución, ¿cierto? Imagínense, a veces somos tan atrevidos que hasta eso llegamos. Ya ahora los manuales de convivencia, como bien saben, de las instituciones educativas son un poco más flexibles y es en razón a esto, nada puede ver por encima de la Constitución, cosa que vulneraba muchos derechos y que seguramente muchos de los que estamos en este escenario nos sentimos en algún momento, aún rigiendo la Constitución del 91, nos vulneraron muchos derechos. ¿Por qué? Por desconocimiento de nuestras mismas leyes. Por eso a veces nos mantenían uniformados, todos con el mismo
corte de cabello, pues que eso ya sea una discusión casi que individual y particular, porque cada uno dirá, no, es que era mejor como antes, no, es que era cierto, pero digamos que hay que respetar, indefectiblemente cuál sea nuestra posición, si con cabello largo, si con cabello corto, si con faldas, si con sudadera, hay que respetar la Constitución. Y, cierto, muchos de estos manuales hacían como esta vez de pasar por encima, simplemente por dejar uno de los casos que suceden y que van en contra de nuestra Constitución. Otro de esos principios es que las normas, como norma fundamental y principal, decide los casos difíciles o complejos. ¿Qué quiere decir esto? Más operen, digamos, en todos los casos en los que las simples reglas resulten insuficientes o contradictorias entre sí, es decir, hay dos mandatos laborales que no se sabe si le da la razón al empleado o al empleador, entonces ¿a dónde se consulta? A la Constitución política. Digamos que es así, es como los casos en los que se involucran normas de derecho precisamente fundamental. Por eso la base de todo abogado, de todo ciudadano, no necesariamente de todo abogado, primero como ciudadano y luego como abogado, es conocer la Constitución. No cree que la Constitución es para abogado, para sus adentros y sus conocimientos. Por eso es que a veces aprovechan los abogados, por precisamente el desconocimiento de unos con otros. Usted conociera su Constitución, sabría que tiene un montón de opciones y posibilidades antes de recurrir a uno de estos. No me estoy haciendo propaganda negra, simplemente les estoy contando la realidad de lo que es. Y un cuarto principio es que sus conflictos se resuelven por ponderación, es decir, por una operación en la que haya, digamos, conflictos varios o varios principios contrapuestos, es determinar, la Constitución lo que trata es determinar cuál de ellos tiene mayor peso específico en la circunstancia concreta. Es decir, nuestra Constitución lo es todo, por eso insisto, más que como abogado se debe conocer como ciudadano. Entonces yo espero que hasta aquí, más o menos bien, con las introducciones que he hecho, porque digamos que el tema que sigue, en torno, obviamente, se encabeza de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, es que hayan entendido de alguna manera lo que hace un momento quise explicar. Y es porque van a empezar las contradicciones. Cosa rara, entonces vamos a empezar a hablar del bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso de bloque de constitucionalidad? Y les voy a leer el artículo, a ver antes de que se me olvide. Artículo cuarto, dice, la Constitución es norma de normas, puntos suspensivos, porque sigue. No hay dudas, ¿cierto? No hay dudas sobre el articulado, consideramos que es cierto, está por encima. Ahora, y si vamos al artículo 93, dice lo siguiente, leo nada más el primer parágrafo, dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Entonces uno, ¿cómo así que los tratados internacionales tienen la misma característica de nuestra constitución política? Pues sí, muchachos y muchachas, ahí es donde empiezan entonces las contradicciones y los problemas. Por eso muchos de los casos que tenemos locales se han tenido que llevar a instancias internacionales. Esa es la ventaja y desventaja de que Colombia esté firmando absolutamente todo. Por eso es que muchas normas a nivel internacional nos terminan rigiendo a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy a hablarles de ese bloque de constitucionalidad? Porque así se le ha llamado, es decir, aparte de nuestra Constitución, fíjense que les pongo más tarea, hay que conocer, obviamente yo no los conozco tampoco, y todos menos, todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia hace parte de nuestra Constitución. Vaya problema que tenemos, pero también vayas garantías que tenemos, porque a veces nuestro Estado, por eso es que ha sido sancionado muchas veces el Estado colombiano en masacres, algunos políticos, un montón de cosas e intervenciones que tienen que hacerse desde afuera, porque a veces ni siquiera nuestra garantía o nuestra justicia es capaz de resolver nuestros propios dilemas y nuestros propios problemas. Entonces, vuelvo e insisto, ese bloque de constitucionalidad va a ser, discúlpeme la expresión, la juntura de nuestra constitución política con todos los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia.
En palabras más técnicas, ese bloque de constitucionalidad permite entender que la constitución política no se agota en su articulado. ¿Cuántos artículos tiene la constitución? Tiene 380 artículos, sino que además implica la integración con otras normas, es decir, es necesario explicar el mecanismo que permite tal integración. Este instrumento, obviamente la remisión expresa, que haga precisamente una norma constitucional a otro sistema de normas. Digamos, el texto de la Constitución del 91, existen dos remisiones o reenvíos expresos que permiten ese bloque, y fue precisamente el artículo que hace un momento leí, el 93, y además el 94. Hay otros artículos que pueden ser de interpretación como en ese mismo sentido, como el 53, el 214, pero con más rigurosidad el 93 y 94. Fíjense que les extendí la tarea. Entonces ese bloque de constitucionalidad, cerrando ahí, contiene normas internacionales precisamente que van a servir también de herramienta a la Constitución del 91 y a nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues con el propósito también de incluir normas internacionales con el fin de que se establezcan de alguna manera, vuelvo e insisto, todas las garantías, las libertades que deben tener los individuos, la sociedad de nuestro país, como son precisamente los derechos humanos. Si de pronto hicieron una consulta o indagaron también por los módulos, las unidades, también se dieron cuenta de que obviamente después de ratificado todo esto, nuestra Constitución se acoge a los derechos humanos que fueron firmados en 1948 y que ya vamos para allá. Es importante por eso entender toda esta lógica y todo este entramado de cosas que tiene nuestra Constitución. Una de las pocas, porque son muchas. Entonces, cierro con esto. El bloque de constitucionalidad haga, digamos, de la Constitución un cuerpo normativo más dinámico, en el cual se puedan atender otros tipos de asuntos normativos que vayan, digamos, acordes con los cambios históricos y obviamente también cambios sociales que ocurren en nuestro mundo. Es decir, facultar a los jueces constitucionales a que atiendan a otros principios o normas de tipo suprarregal, que puedan, digamos, supralegal, que puedan estar o no determinados tácitamente en nuestra Constitución. Tal es el caso, precisamente, del derecho humanitario en el orden internacional, ¿cierto? También nos cogitan todo lo que firma Colombia en términos ambientales, en términos de cambio climático, en tratados de libre comercio, lo que firma en temas de guerra, en temas de protección de derechos, en temas de discapacidad, en temas de género. Todo lo que firma Colombia por fuera, vuelvo, insisto, hace parte de nuestra Constitución. Paso entonces a este punto. ¿Cuál es la fuerza vinculante de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico precisamente de Colombia? Entonces, uno de los grandes avances de nuestra Constitución del 91 lo constituye precisamente también el haber dotado de fuerza vinculante a la normatividad internacional, en este caso propiamente dicha de los derechos humanos. Pues ello hace que su contenido normativo propios de los derechos humanos sean también derechos obligatorios supralegales, perdón, en nuestro territorio, en general constitucionales, que deben ser aplicados obviamente por los funcionarios estatales, incluidos los jueces, respetando de alguna manera los particulares y la misma sociedad. Entonces ese bloque de constitucionalidad, disculpen que sea tan intenso, fue creado jurisprudencialmente, que corresponde a ese valor superior que tiene la normatividad internacional sobre los derechos humanos y sobre nuestra Constitución. Vamos ahora sí por partes. Entonces, ¿por qué se habla de derechos fundamentales y derechos humanos? Les voy a adelantar lo siguiente. Derechos fundamentales son los que están en nuestra Constitución política. Ojo con eso, no se vayan a perder. Derechos fundamentales son los que están en nuestra Constitución política y los derechos humanos son los que rigen a nivel internacional, a nivel mundial. Que todos los países firmaron o no, ese es el problema que tenemos. No todos se adhirieron a esa Carta de Derechos Humanos. Y pasamos entonces a explicar qué son precisamente esos derechos fundamentales. Por un lado, pues digamos que tenemos en nuestro articulado, tenemos cinco
5 capítulos, de los cuales generalmente se habla de los primeros, del artículo 11 al 41, se habla de que son los derechos fundamentales, pero yo a veces me extiendo hasta el capítulo 5 porque allí también hay derechos sociales y colectivos que proteger y que obviamente también se protegen a través de los mecanismos participativos que tenemos y que obviamente conforman nuestra Constitución. El primer capítulo, ¿en qué consiste? Incluso el primer capítulo reúne 3 grupos de derechos. De ese articulado del 11 al 41, la idea y la invitación es a que lean estos artículos, queda, digamos, a su consideración, seguramente se van a identificar con muchos de ellos en alguna situación, etcétera, etcétera. La primera característica es que conforma, digamos, está conformado por esos derechos que protegen la vida, el derecho a la integridad de la persona, incluso incluye artículos que prohíben la tortura, los tratos crueles, las penas crueles, los tratos inhumanos, tratos degradantes, la prohibición de la desaparición forzada. Triste que eso tenga que aparecer en nuestra Constitución, pero también nos deja mucho de qué hablar y comentar como sociedad. Ese por un lado. Por un segundo lado, también digamos, hay un grupo de libertades, es decir, lo que llamamos libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de movilización, es decir, hay unas libertades que se protegen también a través de la Constitución. Y hay un grupo también de derechos que protege, que se refiere al concepto de igualdad, es decir, a la buena honra, a la intimidad, a las garantías procesales sumamente importantes para todo tema legal. Esos digamos que son los 3 características que componen los primeros 41 artículos del 11 al 41, que corresponden precisamente a lo que se llaman como los derechos de la primera generación. Hay un capítulo segundo que precisamente habla de los derechos sociales, económicos y culturales, que ya van del 42 al 77. Son, digamos, son 35, más o menos aproximadamente 35 derechos que pretenden promover las condiciones de bienestar social y económico y también asegurar la calidad de dignidad de la vida individual, colectiva. También reconoce las garantías laborales, culturales, que son como los que se reconocen de segunda generación. Obviamente, si ustedes luego de, digamos, de este encuentro hacen la lectura, van a entender un poco más a qué hace referencia a cada uno de estos capítulos. Hay un articulado del 78 al 82, que son los derechos que llaman colectivos, derechos colectivos y del ambiente, digamos que son los derechos que tiene la sociedad, un ambiente sano, son aquellos que tienen un contenido ecológico que garantiza la continuidad y la protección de la especie humana, cosa que es rara que nosotros en vez de estar cuidando nuestros humedales, un tema de deforestación que hay tan excesivo, etcétera, etcétera, antes parecemos que nos extralimitamos, ¿cierto? Entonces lo que trata es precisamente este articulado, es de proteger a la especie humana, proteger de esas extralimitaciones y el abuso también de los científicos que se conocen como los derechos de tercera generación. Un cuarto capítulo que se refirió al artículo 83 al 94, que es lo que llamamos a la protección y a la aplicación de derechos. Es allí donde se aplican cuáles son esos principios e instrumentos para los que el Estado, en otro caso los ciudadanos, hagan valer sus derechos consagrados en la Constitución. Allí pueden encontrar específicamente el derecho de tutela, ¿cierto? Cómo se garantiza y cómo se protegen estos derechos. Y pues un último articulado, que es el capítulo quinto, digamos que son las obligaciones, porque no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes y obligaciones que tiene el ciudadano para con el Estado. Allí están en el artículo 95, ojalá que también lo lean. No asuman solamente un asunto de pasivo, ni activo, sino que sepan que tienen que asumir ambos roles como derechos de garantías y también como de deberes, es decir, de cumplimiento de estos imperativos legales. ¿Cuáles podemos encontrar allí? Por ejemplo, cumplir la Constitución y la ley, ese es uno de esos primeros, respetar obviamente los derechos ajenos y no abusar o no usar o abusar de los propios. Hay que respetar y apoyar a las autoridades, participar de la vida política, de la vida cívica, de la vida comunitaria del país, propender
eso también lo pide, por el logro y el mantenimiento de la paz, colaborar con el buen funcionamiento de la justicia, proteger los recursos naturales, los recursos culturales, la naturaleza del territorio nacional. Incluso también nos pide velar por la conservación de un medio ambiente sano. Son muchas cosas que allí nos solicitan y que no solamente hace parte de un grupo que se institucionaliza, como son los gobiernos, sino que también es parte de nuestra responsabilidad de que todo esto funcione. Eso, muchachos y muchachas, en términos generales les puedo proponer sobre los derechos fundamentales. Ahora, ¿qué significa eso de derechos humanos? Recuerden que hace un momento estos son los derechos que tenemos por fuera, es decir, a nivel internacional. Pues se supone que todos los países los deben cobijar, pero como bien sabemos, tenemos dos guerras en estos momentos y pareciera que se nos olvidaron los derechos humanos. Ahí es donde uno a veces siente vergüenza al dar estos discursos o cátedras cuando en otras partes se vulnera, y no solamente porque esté sucediendo ella en dos guerras en estos momentos, me refiero a Rusia e Ucrania, que ya seguramente lo hemos olvidado, y ahora la tensión que hay entre palestinos e israelíes, ¿cierto? Una situación sumamente humillante y degradante de cómo se bombardean estos dos países y, ¿cierto? La comunidad internacional pareciera no hacer mucho o nada. Y obviamente son situaciones que también nos pasa aquí. Tenemos un conflicto interno que también nos avergüenza y que obviamente nos aterroriza y nos amortiza, y que a veces todos estos derechos, si no ha sido por algunos de estos, estuviésemos peor, y lo garantizo, ¿cierto? Estuviéramos peor, pero aún así nos falta mucho que hacer. Entonces, ¿qué son estos derechos humanos? Son valores también de convivencia fundamentados precisamente en la dignidad humana, en la razón y en la justicia. Digamos, son condiciones y prerrogativas y atribuciones que nos pertenecen por el hecho de ser personas. Aquí no hay que ser ciudadano, hay que ser mayor de edad, no, por el hecho de usted ser persona, ¿cierto? Persona humana. Por ese por esa mera atributo, por esa mera condición, por esa mera prerrogativa, usted ya tiene derechos humanos. Para todos, aplica para todos y para todos, los derechos fundamentales. Ah, es que yo soy menor de edad, ¿cómo hago? Pues que un mayor de edad, pues obviamente los haga respetar también por usted. Eso es sumamente importante tenerlo claro. Y pues los derechos fundamentales, los derechos humanos también se clasifican por generaciones. Un poco van a la par de lo que hace un momento mencioné sobre los derechos humanos. Profe, que son quizás una copia y pega de derechos humanos a derechos fundamentales. Sí, puede que sí. Obviamente nuestra constitución están un poco más extenso y tratan de ser un poco más explícitos y mejor explicados. Obviamente los derechos humanos pues tienen unas prerrogativas, digamos, que se extienden mucho más allá de lo que se tiene, pero digamos, está mucho más, digamos, mejor así en estas palabras, mejor explicado, mejor el contenido, más asequible sería el término, para, digamos, cualquier persona que los quiera consultar. No es que sea muy difícil de los 30 derechos humanos que tenemos, no, pero digamos que son mucho más extensos y mejor explicados los que tenemos en nuestra Constitución. Entonces, digo, esto es un tipo de clasificación de los derechos humanos, pues basado en un enfoque precisamente periódico que tiene un fundamento en esa progresiva cobertura, como se llama, derechos humanos. Y lo que llamamos de unos derechos de primera generación es que tienen su fundamento en la libertad individual, es decir, que están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y que su defensa es precisamente proteger y garantizarlo ante los poderes públicos, es decir, ¿ante quién? Ante el Estado, ante sus instituciones. ¿Y por qué lo digo, muchachos? Porque, muchachas, porque muchas veces es el Estado el que vulnera nuestros derechos. Ni siquiera tiene que ser un criminal, una BACRIM, un grupo armado, la guerrilla, los paramilitares, etcétera, sino que a veces es el mismo Estado. Por eso insisto, por eso es que ha sido sancionado Colombia a nivel internacional por las masacres, por vulneraciones en términos ambientales, en términos de tratados comerciales, etcétera, etcétera, porque a veces se le olvida que se pone a firmar cosas y que desconoce luego, ¿cierto? Entonces surge, digamos, de alguna manera estos derechos de la primera generación, pues surgen un poco como antecedente de la Revolución Francesa, y a partir de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues empiezan a hablar de libertades en esa primera connotación, de esa primera generación de derechos humanos.
Hay una segunda generación que tiene su fundamento en la igualdad entre los seres humanos, es decir, le corresponde a los poderes públicos facilitar, es decir, el Estado debe garantizar el acceso efectivo a todos los ciudadanos a los bienes económicos, sociales, culturales, es decir, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la nacionalidad. Eso lo debe garantizar el Estado. Obviamente, eso muchas veces se les olvida y por eso a veces tenemos este tipo de dificultades. Los de tercera generación pues tienen su fundamento en lo que llaman la solidaridad entre los pueblos o los derechos de solidaridad que también lo llaman y que pueden ser reclamados ante el propio Estado por grupos pertenecientes al mismo o incluso por otro Estado, ¿cierto? Que lo que busca es que requiere el cumplimiento de las leyes concretas tanto del Estado como la comunidad internacional, involucrando incluso el concepto de paz en un sentido amplio. No propiamente tiene que ver, y de pronto aquí me voy a desviar mucho, pero quiero que entiendan por qué sirven los tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, que pasó hace algunos días, pues eso está también reciente, porque hubo un segundo o tercer fallo ya en lo que hubo entre Nicaragua y Colombia por una extensión marítima que solicitaba Nicaragua, ¿cierto? ¿Qué tal si esos tratados internacionales no existieran? Pues posiblemente Nicaragua se hubiera quedado también con San Andrés, porque digamos la realidad es que pareciera que San Andrés, pareciera no, es una realidad, insisto, de que San Andrés está mucho más cerca a Nicaragua que pareciera que a Colombia. Y esto por eso fue la lucha o su disputa en términos marítimos, un tema de territorio, que obviamente si no hubiera por estas intervenciones internacionales, pues hubiese o guerras o hubiese invasiones indebidas por parte de un Estado ajeno, ¿cierto? Eso pues simplemente por dejarlo allí anotado. Y voy tratando de terminar con estas últimas dos cositas, y es que unas características que son importantes en los derechos humanos, insisto, que pueden ser reclamados ante el propio Estado, ante otro Estado, puede ser por cualquier persona, por interpuesta persona. Por eso se dice que son universales, es decir, que todos los individuos poseen los mismos derechos sin distinción alguna, sin distinción alguna. Son indispensables, ¿cómo así? Porque sin ellos las personas no pudieran subsistir dignamente como seres humanos dentro de la sociedad. Por eso es que se hace este tipo de declaratorias a nivel universal, porque es importante que tengamos nombres, es importante que tengamos vivienda, salud, educación. Sí, podemos decir, son chuecos lo que nos da el Estado a nosotros, pero digamos trata de cumplir, bien o mal trata de cumplir, ¿cierto? Trata de cumplir y se cumple precisamente por todos estos tratados internacionales. Son connaturales o inherentes, es decir, pues nacen con la persona misma y no son resultados de actos de autoridad. Es decir, porque usted ya tiene cédula de ciudadanía, ya tiene derechos humanos. No, todos desde el mismo momento en el que nacemos ya somos seres que se nos atribuyen derechos humanos. Su origen no es el Estado, las leyes, los decretos, los títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Son limitados, ¿cómo así? Porque determinan, porque digamos, terminan donde comienzan los derechos ajenos. Que tenga derechos humanos no significa que pueda abusar de los derechos humanos del otro, ¿cierto? También hay que respetar esos espacios, esos escenarios y obviamente sin extralimitarnos sobre nuestros derechos. Por eso dije que hace un momento que también teníamos deberes. Son obligatorios, ¿cómo así? Que los derechos humanos imponen una drástica obligación a todas las personas, en especial al Estado, de respetarlos y hacerlos cumplir. Así, digamos, como de alguna manera los derechos humanos son también indivisibles, interdependientes, complementarios y no son jerarquizables. Es que primero va la educación y después la salud. No, todos van así de manera horizontal. Ninguno es más que otro, ninguno se pone por encima del otro. Todos los 30 derechos humanos que están consagrados en la declaración deben de ser cumplidos en la misma o se deben garantizar en la misma medida. Son integrales, es decir, se parte del principio de que todos los derechos humanos y derechos fundamentales, digamos, por lo que no existe diferencia de importancia precisamente entre ellos, se cumplen, digamos, o se trata de que se cumplan todos a cabalidad. Y termino con esto, muchachos y muchachas, y es, digamos, cuál es la diferencia precisamente entre derechos humanos y derechos fundamentales, y la principal diferencia radica en que los derechos humanos
son aquellos cuya protección y defensa está consagrada en los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, y los derechos fundamentales, ya les había dicho hace un momento, son los consagrados como tales en la Constitución política. Según esta diferencia, entonces los derechos humanos son el conjunto de principios de aceptación universal en el marco del derecho internacional público reconocido constitucionalmente y garantizados jurídicamente bajo el nombre de derechos fundamentales dentro del orden público interno, es decir, dentro de nuestra Constitución política. Eso pues, chicos y chicas, era pues como lo que queríamos compartir en nuestro segundo encuentro sincrónico. Y bueno, no sé si a partir de más o menos la presentación que se hizo, si hay algún comentario, si hay dudas, y como lo dijimos al inicio de nuestro encuentro, si de pronto hay una duda o inquietud sobre alguna de las actividades, pues tratemos de precisar a quién le va la pregunta, si a la profesora Jessica o al profesor Delio, que en este caso sería yo. Bueno, no sé si algún comentario o algo para decir, si hubo claridad o no. Bueno, siempre quedan algunas veces en estos encuentros los silencios. Esperemos pues que hayan quedado más claridades que dudas. Igual la invitación, muchachos y muchachas, es obviamente consultar y visitar los contenidos, además de obviamente no obligarnos, pero sí asumirlo como un deber el tema de la Constitución. Cindy, te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy en el curso con la profesora Jessica y estoy pues tratando de ingresar a la grabación del primer encuentro y pues se me presenta alguna dificultad. Clarisa, no sé, ¿estás logueada con el correo de la universidad? Es importante antes de tratar de ingresar a ver la grabación, a escucharla, que te loguees con el correo de Soy UCN para que no te ponga como dificultades. ¿Ya lo has intentado? Profe, pues digamos que en otras ocasiones he visto las grabaciones y pues no se me ha presentado ese inconveniente, solo hasta ahora que me pide que tengo como acceso limitado, algo así. Sí, es que en este curso hemos tenido como un problema en la restricción de las grabaciones. Entonces, por eso en este curso es importante que te logues con el correo de Soy UCN para que te permita ver la grabación. Loguéate con el correo e intenta. Y si no me escribes a mí, yo pues he tratado de solucionar todas esas inquietudes frente a los encuentros que me han presentado como en el proceso. No sabía que todavía persistía como la dificultad, porque he respondido como a los mensajes que me habían hecho frente a esas grabaciones. Entonces sí sería importante que lo intentes y si no me mandas un mensajito interno, yo vuelvo a gestionar qué pasa con ese enlace. Vale, profe, gracias. Gracias, Cindy. Bueno, también Ana tiene la mano levantada. Ana, te escuchamos. Buenas noches, qué Buenas pena. noches. Yo también tengo el mismo inconveniente con las grabaciones que ponen y que tienen que ser con acceso del correo. Yo desde el semestre pasado tengo esos inconvenientes. Ninguna grabación que tiene acceso con el correo me lo permite ver. Ya intenté con una profesora, con otra docente, ella trató y me dijo que era que mi correo no permitía, que porque no, o sea, como habían otras personas como con mi apellido, no me lo permitía. Entonces, no sé si hay algún medio que ustedes puedan eh, poner las grabaciones, como lo hacen algunas docentes, sin ser obligatorio el acceso por el correo. Si se No podría, sé, pues profe Delio, ¿es posible descargarlo? Sí, ¿Así descargarlo te sí es deja? posible. Sí, descargarlo sí. La cuestión es como pues el peso también de la grabación. Ajá. Bueno, no sé cómo, O o bueno, con profe, los correos. otro docente también lo ha hecho que lo colocan en YouTube, o sea, pero es la misma grabación y comparten un enlace de YouTube, porque de verdad, o sea, todo
todo encuentro sincrónico no me lo permite ver cuando tiene acceso al correo y me perjudico grandemente, porque igual uno puede estar en los encuentros, pero necesita volver a repasar o algo. Entonces, si sería posible algo así, se los Sí. agradecería. Vamos a Gracias. revisar con el profe Delio y voy a Sí. mirar entonces si ajusto todos los enlaces de los encuentros que llevamos para que puedan volverlos a escuchar. Y más para este que vamos a publicar después de este encuentro. Gracias, Ana. Bueno, Gracias a yo, ustedes. listo, sí, a buscarle solución a ver a los enlaces. John Jairo, perdón, Jairo Mora, hola, Profe Delio, el profe Jessica y compañeros, buenas noches. buenas noches. Bueno, la pregunta pues aprovechando como el que estamos así en contacto directo con la profesora Jessica, yo estoy con ella, porque es que pues nosotros los trabajos con la profesora los estamos haciendo en grupo. Y me aparece el faltante de la calificación de los talleres en grupo. Entonces, para que la profe nos pueda subir esa nota, Sí, porque ya me tranquilo, llamaron John. de... Bueno, voy a revisar bien. John Jairo, ¿tú realizaste el foro? Sí, claro que sí. Yo soy Jairo solamente, Jairo Enrique, no John Bueno, Jairo. perdóname que me quedé con con el profe Elio, perdóname, Jairo. Bueno, sería muy bueno como de esas inquietudes así tan personales como escalarlas porque el profesor Delio y todos los compañeros que están conectados como para optimizar el tiempo del espacio. Cuando a veces está la actividad en serio y no se le refleja todavía el trabajo, es porque yo no conformé los grupos en el aula y ustedes están trabajando en grupo. Entonces, cuando uno de los integrantes hace hace la entrega y los demás no, pues se le refleja solo a uno. Pero en el momento en que yo reviso el trabajo, yo le replico la nota a todos. Entonces, Jairo, tú tienes la nota del foro bien. La que te falta es la del podcast que yo lo estoy revisando en este momento. Creo que termino mañana todos los podcasts. Entonces, yo cuando verifico y escucho el podcast, miro con quién estás y le replico la nota a todos cuando pues esa persona no subió la entrega porque están trabajando de manera grupal. ¿Está bien? ¿Sí me hago entender? Sí, listo, profe. Bueno, gracias. Bueno, Profe, qué pena. sí, Aprovecho, aprovecho el momento para, de acuerdo a la actividad que sigue, que es la de juego de roles, digamos que debemos escoger un personaje o deben ser varios y que entre ellos hablen acerca de la característica de cada uno o como qué temas deben hablar ellos. bueno, la pregunta fue para la profe Jessica, qué pena, o para profe Delio, o estamos dentro de las mismas. Pues debe ser la misma actividad que tenemos, ¿cierto? Listo, Es si la de quieres. roles, Bueno, ¿cierto? la idea, sí, muchachos y muchachas, de pronto ahí agradeciendo la pregunta de Cindy, recuerden que tenemos tres personajes, como bien se menciona en la descripción del paso a paso, que tratan de personificar alguna institución o algún concepto de los que hemos tratado de manejar en estos encuentros sincrónicos y también en las unidades. La idea es que ustedes se apropien de estos conceptos y los puedan poner a dialogar entre sí. Incluso pues allí se les proponen los ejemplos que está del Estado, que allí lo describe la universidad como don Estado, digamos la constitución política como doña constitución retazos, y pues también habla del tema de ciudadanía, el concepto ciudadanía, y lo llama como alegría perea Colombia. La idea es que ustedes puedan asumir pues, uno de esos roles, los que trabajan pues individual, o los que trabajan de manera colectiva, pues tratar de dinamizar estos conceptos y ponerlos a dialogar entre sí, ¿cierto? Que puede ser un mecanismo de participación o un derecho fundamental, leyendo obviamente nuestra Constitución, en diálogo con un ciudadano, ¿cierto? Es un ejemplo nomás. Ustedes ya hicieron una actividad anterior, pero por ejemplo muy interesante, ¿cómo ponen ustedes a conversar las tres ramas del poder público? ¿Cierto? Tratar de personificar estas instituciones o estos conceptos y pues obviamente como que expliquen un rol, un papel dentro de lo que ustedes quieran explicar. No sé si me hice entender o fui más enredado, pero es un poco la idea dentro de lo que ya tenemos en los módulos. No sé, Cindy, si fue de pronto claro
la explicación. Sí, profe, le entendí. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, no sé si más dudas o inquietudes en relación a la actividad o algo para anotar del tema. Bueno, parece que no. No queda más, muchachos y muchachas, que agradecerles por la disposición, el compromiso. Recuerden que nuestro tercer y último encuentro sincrónico está fechado para el 2 de octubre a la misma hora, 7 de la noche, para que tratemos en ese mismo día. 2 de noviembre. Perdón, 2 de noviembre ya, sí, yo me fui fue para atrás y no para adelante. 2 de noviembre, perdón, es un día jueves a las 7 de la noche para que entonces nos agendemos y estemos con la misma disposición y compromiso que hemos estado en estos encuentros. Ana, ¿va a decir algo? Era para solicitarle a la profe Jessica que si nos regala otro día más para la actividad, que creo que está para el viernes 27, si es posible. Sí, voy a no. revisar y por lo general las tiendo de pronto hasta el domingo, que yo sé que ustedes trabajan mucho el fin de semana, estudian mucho el fin de semana. Entonces yo creo que hasta el Bueno, domingo, profe, listo. Bueno, gracias. gracias a ustedes. Profe, muchas gracias. Bueno, queda más en este escenario que darles el agradecimiento y bueno, nos vemos dentro de casi 10 días o menos de 10 días en nuestro último y tercer encuentro sincrónico. Que tengan un buen resto de noche, muchachos y muchachas. Profe, muchísimas gracias, que estén muy bien. Profe. Hasta luego. Gracias. Profesores, Gracias, profes y profesores, compañeros. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Ustedes que Muchas estén muy bien. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Igualmente, gracias.